Buenos días. ¿Usted va a hablar? Sí, señor. Pues mire, ¿sabe usted cómo funciona esto? Pues mire, se aprieta aquí. Ya, esto se apaga. Esto es para mí solo, ¿no? Sí, claro, hace tiempo, sí, muy bien. Muchas gracias. Encantadísimo. Muy contento. Estaba deshecho. Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Encantado, muy bien. Pues díselo. Cabe más gente, sí. Buenos días a todos y a todas, muy bienvenidos a la Facultad de Derecho, algunos de la casa, muchísimas caras nuevas. Sed muy bienvenidos, esperamos que el acto, como es evidente, os interese. Yo solo quiero dirigiros unas muy breves palabras, especialmente para saludaros, para daros la bienvenida y para agradecer a Pablo Iglesias la respuesta que ha tenido tan favorable para, en un tiempo récord, en una agenda, como podéis imaginaros todos, muy complicada, atender nuestra invitación para hablar de un tema importante que se enmarca, quiero decirlo también expresamente, porque este es un acto también de carácter académico, como corresponde a la universidad, dentro del grupo de estudios del cambio constitucional. Quiero decir, en segundo lugar, que lamento muchísimo el poco espacio del que disponemos. Lo lamenta Pablo Iglesias, lo lamento yo como decana de esta facultad, pero lamentablemente estamos desbordados por la capacidad de convocatoria, que nos congratula, que nos satisface mucho, que nos complace, pero que nos desborda sin más. Ojalá hubiéramos podido tener más tiempo para hacer un acto como corresponde a la figura que hoy nos acompaña y como corresponde a su capacidad de convocatoria y movilización. Estamos seguros que, si es posible, y lo será, Pablo Iglesias estará encantado en volver, recibirá la invitación de esta casa, como recibirán también otros grupos políticos que seguro que también tienen cosas interesantes que decirnos. Quiero simplemente presentar al resto de la mesa, si me lo permitís. Antonio Rovira ha sido una de las personas partícipes culpables o responsables de la celebración de este acto. Le quiero agradecer muy especialmente el habernos dado la oportunidad de contar con Pablo Iglesias en el día de hoy. Y Carlos de Cabo, él es catedrático, como muchos sabéis, de Derecho Constitucional de esta universidad, de esta facultad, y Carlos de Cabo, Derecho Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Voy a dar muy brevemente la palabra a Antonio Rovira y a Carlos de Cabo, que va a realizar la presentación de nuestra figura estrella de hoy. Gracias a todos por venir y lamento muchísimo los trastornos, las molestias que hayamos podido causar a quienes no pueden, lamentablemente, estar en esta sala. Sí. ¿Funciona o no funciona? Sí. Bueno, no sé, sí, yo creo que sí, funciona. Bueno, buenos días, buenos mediodías. Profesor Iglesias, una satisfacción. ¿Ahora? Ahora.
una satisfacción tenerte aquí, colega. ¿No se oye? ¿Se oye ahora? Bueno, digo que una satisfacción tenerlo en esta facultad y felicitarlo por muchas cosas. Una de ellas, nunca había visto, llevo muchos años en la Autónoma, nunca había visto una capacidad de convocatoria para una conferencia, porque no es un meeting, es una conferencia, y es una conferencia sobre un tema jurídico, sobre un tema de derecho, en una facultad de derecho, ¿no? Y no pensábamos que pudiera acoger a tantas personas, cosa que nos satisface. Lo vamos a invitar muchos más para tener más clientela, para tener más público, ¿no? Por lo tanto, muy agradecido, es una gran satisfacción tenerte aquí y te escucharemos con muchísima atención. Pero me han dicho que tengo que ser muy escueto, solamente 2 o 3 minutos, ¿no? Y voy a intentar sujetarme al tiempo, pero tenéis que comprender lo siguiente. Yo soy profesor de universidad y aún estoy en mi casa, soy el catedrático de Derecho Constitucional, uno de los catedráticos de Derecho Constitucional, y me han puesto un micrófono delante, en mi casa, y por lo tanto yo tengo que decir algo, algo, aunque sea de una forma muy escueta, algo que posiblemente no os interesa a ninguno de vosotros, ¿no? A ninguno de vosotros. Y algo también tendría que decir para los que están fuera, se han quedado fuera, vosotros habéis llegado antes, Por lo tanto, a lo mejor también tendríamos que al final tener un cierto reconocimiento a los mismos. Un gran aplauso y disculparnos todos. Bueno, continúo porque me han dado muy poco tiempo, pero esto está bien, esto está muy bien, es la universidad, está muy bien. Bueno, espero también a los de fuera, al menos, que me escuchen los 2 minutos. Algo tengo que decir, digo, no os va a interesar a vosotros, pero yo tengo que decirlo, y tengo que decirlo en este marco. Lo tengo que decir por mí mismo, a lo mejor es una posición muy egoísta, pero lo tengo que decir. Y por lo tanto me vais a disculpar, tendréis que aguantarme, lo haré en 1 minuto. Pero yo hace 40 años estaba sentado donde estáis vosotros. Yo era un estudiante de Derecho en Barcelona como cualquiera de vosotros. Y también habían reuniones de este tipo. Les llamábamos mítines, asambleas, en lugares más escondidos. Y de una forma, unas convocatorias pues muy restringidas. Pero estábamos reunidos y nos reuníamos clandestinamente para hablar de la Constitución, para hablar de cómo podíamos superar la dictadura y crear un Estado de Derecho. Y lo hacíamos también escuchando conferencias de profesores. Y una hace 40 años. Puede ser un día, 40 años y un día, 40 años y un mes, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo hoy de esta. Había un profesor que iba a hablar de lo mismo o de cosas muy parecidas a las que hoy va a hablar Pablo Iglesias. Un viejo profesor, mi maestro, el que me trajo a Madrid y he continuado aquí, y se llamaba Enrique Tierno Galván. Él también, clandestinamente, con peligro, hablaba de la Constitución como el marco de convivencia que tenía que garantizar nuestras libertades. Hoy hacemos lo mismo, en otro contexto. Han pasado 40 años. Esta Constitución que ha servido para garantizar nuestras libertades está crujiendo, está anticuada. Ya no sirve para garantizar las libertades y garantizar, digamos, la convivencia pacífica, igualitaria de todos los españoles. Hoy tenemos unos problemas también importantes que tenemos que afrontar. Y tenemos que afrontarlos mediante la modificación, cambio, adecuación de este marco constitucional. Y de eso es lo que nos va a hablar el profesor Pablo Iglesias. Porque los cambios, y os lo digo y con eso termino, son muy grandes. Nosotros hace 40 años luchábamos contra el Estado, una dictadura, luchábamos contra el Estado. Hoy la lucha es contra el mercado. Hoy la lucha es contra el mercado. Pero los derechos, nuestros derechos garantizados,
en función de las transformaciones, cada vez son más frágiles. Nosotros queríamos el secreto de las comunicaciones, que no nos pincharan los teléfonos o entraran en nuestra casa sin pedir permiso. Buscábamos el derecho a la intimidad. Y hoy, ¿qué ocurre? Las leyes que hemos hecho, las garantías que nosotros reconocimos, están un poco anticuadas, porque hoy nos desnudamos nosotros mismos. Nos entregamos nuestra intimidad por voluntad propia, diariamente, apretando los botones y diciendo me gusta. Y lo hacemos porque no tenemos más remedio si no queremos ser excluidos socialmente, si no queremos apartarnos de lo que es la convivencia social. Hoy nuestro derecho a la intimidad, al igual que otros, está menos respetado, está menos protegido del que nosotros conseguimos hace 40 años. De eso viene a hablar Pablo Iglesias. Y por ello, aquí tiene mi reconocimiento. Muchas gracias. ¿Así? No. Apagamos. Carlos de Cabo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Complutense, tiene la palabra para presentar a Pablo Iglesias. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, sí. Muchas gracias. Un saludo. Seguramente cuando habéis oído hablar al profesor Antonio Rovira de un profesor viejo, seguramente os habíais creído que era yo. Pero soy un profesor viejo, pero no al que se refería a Antonio Rovira. Yo hablo aquí en mi condición de miembro del Grupo de Estudios para el Cambio Constitucional, un grupo formado espontáneamente por profesores de 11 universidades, básicamente de Derecho Constitucional, que se ha formado como consecuencia de una exigencia científica. La realidad había cambiado tanto que nos parecía que los conceptos y las categorías que veníamos utilizando en el ámbito del derecho constitucional no solo nos servían, sino falseaban la realidad. Y era una exigencia ético-científica replantearnos la renovación del conocimiento y la renovación de las enseñanzas. Pero creemos que el derecho constitucional y los derechos y buena parte de las ciencias sociales no son neutrales, no son beligerantes. Creemos en un derecho constitucional beligerante y al mismo tiempo que teníamos inquietud científica y cultural, teníamos también la convicción de que teníamos, en la medida de lo posible, elementos que contribuyeran al cambio constitucional. Entendiendo por cambio constitucional no solo el cambio formal de las reformas formales de artículos de la Constitución, que pueden ser importantes, sino también el cambio en la realidad constitucional, en lo que se llama la realidad constitucional, es decir, en aquellos elementos sociales de la realidad que son relevantes constitucionalmente. Desde este punto de vista, nos propusimos también como un objetivo entrar en contacto con las fuerzas políticas que estuvieran por el cambio constitucional en alguna de sus maneras. Y hay que decir que esta fuerza del cambio constitucional la representa quizá como ninguna otra Podemos. No es, por tanto, una invitación más que hacemos a las políticas, una invitación muy específica. Todos sabéis cómo nace. No vamos a hablar de su genealogía, pero sí hablar del contexto en el que surge, en ese proceso de anquilosamiento del sistema, con una crisis económica gestionada de manera neoliberal, con una progresiva desprotección de las mayorías sociales, con una desafección de la clase política por parte de esas mayorías sociales, con una invasión del ámbito de lo público por lo privado, entendiendo que el ámbito de lo público es también el ámbito de los negocios y por lo tanto se explica perfectamente la corrupción como un elemento del sistema y no como cosas concretas. Y desde este punto de vista aparece una protesta general que se encauza a través de diferentes movimientos sociales y que sintetiza políticamente Podemos. En ese momento, por tanto, aparece Podemos en el escenario político y todos sabéis la conmoción que produjo, sobre todo a partir del éxito de las elecciones europeas. Aparece Podemos con un factor, como un factor que me atrevo a calificar de constituyente.
Podemos ya ha desarrollado una función constituyente. Desde el punto de vista de la Constitución material, la influencia, el impacto que produjo en el resto de las fuerzas políticas que, ante lo que aparecía, estuvieron obligadas a resituarse, a tomar otro tipo de actitudes, en alguna medida a regenerarse, esa función positiva por el cambio constitucional ya la ha hecho Podemos, desarrollando ahí una función constituyente que tiene que agradecérsele porque fue extraordinariamente positiva, obligó a las demás fuerzas políticas a tomar nuevas posiciones y a tomarse mucho más en serio su papel político público. Desde este punto de vista ya ha desarrollado una función de cambio constitucional. Pero, naturalmente, esto se correspondió con que el sistema notó el cuerpo extraño y se le correspondió con una persecución, como sabéis, desde todos los puntos de vista, como jamás ha existido y sigue existiendo. Pero además de esa función que hizo en su momento, constituyente, y que la sigue realizando, hoy creo que incorpora como pocas, quizá como ninguna, el cambio constitucional. El cambio real, y eso además de manera objetiva. Quiero decirse que sí, que los programas, los elementos añadirán cualidades, pero la situación de Podemos es tal que objetivamente es la única fuerza que representa el cambio. Todo lo demás, no digo que no introduzca algunos elementos, pero son elementos de continuismo. Lo nuevo, lo diferente, por consiguiente, en gran medida la esperanza es objetivamente para el cambio la fuerza de Podemos, que naturalmente está avalada después por programas y por un componente subjetivo verdaderamente extraordinario, que es el de los componentes del partido y de la fuerza política que hoy representa Podemos, y desde luego el que es un gran exponente, este brillante profesor y brillante político que es Pablo Iglesias. Nada más. Bueno, sin más presentaciones, le doy la palabra a Pablo Iglesias, no sin antes volver a agradecerle que nos haga visible a la universidad. Le agradecemos mucho estar aquí. La universidad y esta facultad quiere contribuir al debate social, quiere formar parte de esa generación de la opinión pública, así que nuestro agradecimiento permanente a Podemos y a Pablo Iglesias. Gracias. No sabéis las ganas que tenía de volver a respirar este ambiente. Habla muy bien de nuestro país y de nuestras universidades que haya tantos estudiantes interesados en escuchar la conferencia que va a dar un exprofesor, sí, pero un político, independientemente de a qué fuerza política represente. Algunos presumen del nivel de debate de los clubs de Cambridge y de Oxford. Ya les gustaría poder medirse con los estudiantes críticos españoles, así que os tengo que dar, en primer lugar, queridos estudiantes, las gracias. Se me escucha, ¿verdad? No querría en ningún caso alterar los protocolos de seguridad, pero creo que todavía quedan algunos huecos, si fuera posible que el mayor número posible de estudiantes pudiera acceder. ¿Quieres que nos pongamos por aquí detrás? Sí. Pasad también detrás. Aquí detrás hay sitio también. Pasad por aquí. La seguridad dice que no.
Bueno, así debe ser la universidad y ahora nos toca hablar en serio. La universidad tiene que ser un laboratorio de país. La universidad tiene que ser un espacio en el que aprendamos a pensar y aprendamos a construir cosas para que nuestro país sea mejor. Señora decana, querido Antonio, querido Carlos, muchísimas gracias. Es un honor poder intervenir en una facultad en la que dio clase Francisco Tomás y Valiente. Francisco Tomás y Valiente fue cesado como decano de la Universidad de Salamanca precisamente por reivindicar la autonomía universitaria y decir a la policía franquista que la universidad no es lugar para esa policía. Querría pediros un aplauso para un hombre que siempre apostó por el diálogo. Un honor intervenir en el aula que lleva su nombre. Quiero agradecer hoy a este Congreso de Constitucionalistas la oportunidad de intervenir y quiero recordar a algunos de los profesores de Derecho Constitucional que marcaron mi vida. A Pablo Santolaya, que fue el que me dio la primera matrícula que recibí. Después tuve la oportunidad de ser becario, esas figuras precarias que abundan en la universidad, becario de colaboración en el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Allí conocí al gran Carlos de Cabo, del que todo el mundo hablaba, a su hijo, Antonio de Cabo. Conocí al viejo profesor Pablo Lucas Verdú, que en paz descanse. Conocí a Raúl Morodo, que fue discípulo también de nuestro Enrique Tierno Galván. Conocí a Jorge de Esteban. Con los años conocí a otros constitucionalistas que me marcaron, Roberto Viciano, Rubén Martínez Dalmau o Gerardo Pisarello. Creo que un día como hoy, 20 de noviembre, es muy importante reflexionar sobre lo que ha pasado en los últimos 40 años en nuestro país. ¿Ahora se escucha mejor? Hay que acercarlo. Ahora desde aquí. Ahora. Probemos, ahora sí parece. Decía, hace 40 años murió en la cama un dictador y se inició un proceso determinante para nuestro país. Creo que aquella transición que se inicia con la muerte en la cama del dictador tiene muchas enseñanzas que nos pueden servir para entender que lo que nos estamos jugando no son unas elecciones generales, sino el futuro de nuestro país. Quizás sea interesante recordar que hace 40 años en España la oposición democrática trabajaba en condiciones de clandestinidad, que existían ya tensiones en lo que entonces en la Constitución de 1978 se tuvo que llamar nacionalidades históricas, y que había sectores del régimen que se dividían entre reformadores e inmovilistas. Cuando se habla de inmovilismo, cuando se habla de búnker, creo que podemos utilizar esas nociones para entender lo que está pasando ahora. Creo que estamos a las puertas de nuevos cambios en nuestro país que tienen que tener una traducción constitucional y que, por desgracia, como en la transición, hay algunos que se resisten y hay algunos que se bunkerizan y no entienden un principio fundamental de las democracias, y es que la democracia tiene que ser la base de la ley, no la ley el límite de la democracia. Aquella transición, a pesar de sus límites, fue un éxito político y contó con un enorme consenso social. Representó una promesa de modernización y permitió el surgimiento de una noción que no siempre es una noción tan sociológica como la noción de clases medias. Decía Manolo Vázquez Montalbán que para entender ese proceso que se conoce como la transición no habría que hablar tanto de correlación de fuerzas como de correlación de debilidades. Y quizá la expresión jurídica, la materialización más clara de aquella correlación de debilidades que representó la transición fue nuestra Constitución de 1978, que, como bien conocéis aquí,
de alguna manera nos equiparó al constitucionalismo europeo de posguerra. Se habla siempre de la Ley Fundamental de Bonn y de la Constitución italiana antifascista como los textos inspiradores de aquella Constitución del año 78. Aquella Constitución y aquel sistema político nacido con ella implicó avances notables en nuestro país. Llevamos 40 años en los que el principio democrático no ha sido interrumpido en España, y decir eso en España, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos 200 años, no es decir poca cosa. Como reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los derechos civiles y políticos han sido, en general, una realidad en nuestro país en los últimos años, y se produjeron también notables avances en lo que se refiere a los derechos sociales. En España se redujo de manera notable la infravivienda y se acabó con el analfabetismo. Y de alguna manera, buena parte de las clases populares tuvieron buenas razones para autopercibirse como nuevas clases medias. De alguna forma, la Constitución sirvió para sellar un compromiso, un acuerdo. Un acuerdo difícil, un acuerdo en circunstancias muy complejas, pero un acuerdo para la modernización y para la mejora del país. Nosotros pensamos que en los últimos años las élites han traicionado buena parte de los elementos fundamentales de ese acuerdo. En España también se avanzó en lo que se refiere a la descentralización y España se incorporó a Europa. Quizá esa Europa que representaba ante todo una promesa de prosperidad, cuando se tienen estos debates a propósito de cuál es la clave de la Unión Europea, yo soy escéptico con los proyectos que tenían en su corazón y en su deseo los padres fundadores, el señor Spinelli, el señor Jean Monnet. Soy escéptico cuando se dice que los fundamentos del proyecto de la Unión Europea tienen que ver con la religión, pero creo que si algo sirve para entender por qué muchos ciudadanos griegos, muchos ciudadanos españoles, muchos ciudadanos portugueses querían de manera ineludible formar parte de la Unión Europea, es porque la Unión Europea suponía una garantía de prosperidad y un espacio de respeto de los derechos civiles, los derechos políticos y también los derechos sociales. Creo que esa fue la base fundamental que permitió la viabilidad del proyecto europeo y quizá es algo que se empezó a cuestionar cuando se apostó por un ordenamiento subordinado al poder de las finanzas. Yo tuve la oportunidad de decir en sede parlamentaria en Europa algo que comparten todas las tradiciones políticas que están allí representadas, y es que el proyecto de la Unión está en crisis. A nuestro juicio, el poder de la Unión está en crisis porque algunos han puesto en cuestión los fundamentos que deberían informar esa Unión Europea, que son la democracia, la soberanía nacional y la prosperidad asociada al desarrollo de los derechos sociales. Si al final los que mandan no han sido elegidos por la gente, si al final los que mandan son los poderes financieros, si al final en Europa se plantea que no hay que competir por arriba, sino que hay que competir por abajo, se está cuestionando la base fundamental de nuestro proyecto y del proyecto en Europa. Nosotros decimos siempre más Europa y más democracia, pero la democracia solamente puede basarse en la democratización de los derechos sociales. Si la democracia no entra en la economía, no hay democracia. La democratización de la economía no es un campo que debiera separarnos políticamente, es un principio ineludible para que podamos hablar de democracia. Pero también en los últimos años nadie duda de que se han producido notables retrocesos. La desigualdad y la pobreza ha crecido en nuestro país desde el inicio de la crisis. En España, una de las 10 economías más importantes del mundo, hay 10 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza, hay 3 millones en situación de pobreza severa. La precariedad se ha convertido en la nota dominante para la gente que tiene que trabajar para vivir, y no digamos en el caso de los jóvenes, donde el nivel de desempleo supera el 50%. Si pensamos en los universitarios, yo he tenido como profesor la desgracia de ver cómo algunos estudiantes
tenían que dejar de ser estudiantes porque no podían afrontar el pago de sus matrículas. Y hemos tenido que ver también cómo buena parte de nuestras mejores cabezas, de los más preparados, han tenido que emigrar, que irse a otros países porque España no les daba la oportunidad de devolver esa inversión, ese esfuerzo de nuestros padres y nuestros abuelos para que sus hijos e hijas, para que sus nietas y nietos pudieran tener estudios universitarios. Creo que en nuestro país la corrupción es algo más que una suma de manzanas podridas. La corrupción en España se ha convertido en una forma de gobierno que permite que manden a aquellos que no se presentan a las elecciones. La corrupción tiene formas ilegales, pero también formas legales. Cuando exministros o expresidentes terminan cobrando sueldos escandalosos en consejos de administración de empresas estratégicas que pueden tener intereses diferentes a aquellos que se definen como el interés general, tenemos un problema democrático. Y hay contradicciones respecto a lo que decía nuestra Constitución. No puede ser que Endesa, que Iberdrola, que Telefónica puedan invertir fichando a expresidentes y a exministros para comprar a cambio de dinero los conocimientos y los contactos que han adquirido como representantes de la soberanía popular. Eso es corrupción legal, eso es corrupción institucionalizada que viola los principios de nuestra Constitución, que dicen que la riqueza del país debe subordinarse al interés general. Nuestro país también vive, qué duda cabe, una crisis territorial y nosotros pensamos que tenemos una enorme oportunidad para avanzar en estos momentos simplemente si no tenemos miedo a la democracia. Es verdad que nuestra arquitectura constitucional tenía algunos problemas de origen que derivaban de las dificultades ineludibles de aquella correlación de debilidades a las que se refería Manuel Vázquez Montalbán. Es muy difícil ponerse de acuerdo con los cuadros de mando de una dictadura para avanzar en una dirección democrática. Las Cortes de nuestro país, que se convirtieron en Cortes constituyentes, no estaban pensadas para ser unas Cortes constituyentes. Nuestra Constitución, por desgracia, limitó la participación política. Como sabéis, los referéndums en España, regulados por el artículo 92 de nuestro texto constitucional, no tienen un carácter vinculante en términos jurídicos. Falta desarrollo en el derecho de petición que regula el artículo 29, se ponen demasiadas dificultades en el artículo 87 a las iniciativas legislativas populares, hay una imposibilidad jurídica de activar el poder constituyente por iniciativa popular a partir del artículo 168 y el Estado de las autonomías, yo creo que esto ahora mismo lo reconocerá todo el mundo, ha demostrado sus límites. Los que hayáis estudiado Derecho Constitucional conoceréis la famosa historia del jurista persa del que habló Cruz Villalón, el jurista persa que llega a España, estudia su Constitución y dice que, bueno, pues que la Constitución española no regula la cuestión territorial. Nuestros primeros constitucionalistas en la época democrática eran conscientes de un problema político que aparecía en esa ausencia en nuestro texto constitucional. El caso es que en los últimos años se demostró la imposibilidad de avanzar en una dirección federal en nuestro país. Nosotros decimos que la característica fundamental de España, y yo estoy orgulloso de esa característica, es su diversidad. A algunos quizá les hubiera gustado que nuestro modelo territorial se pareciera más al francés y que aquí hubieran existido unos jacobinos que acabaran con todas las diferencias, pero España no se entiende así. España es en buena medida un país de países y seguramente se podrían llevar a cabo avances constitucionales que fueran en esa dirección. Ha señalado Javier Pérez Royo con acierto que uno de los problemas que aparecían en nuestra Constitución era la provincia. La provincia sirvió para trampear el espíritu constitucional que decía que el sistema electoral tenía que ser proporcional. Al establecer circunscripciones provinciales tenemos un sistema electoral de fórmula proporcional, porque a pesar de lo que se dice, la fórmula DONT es proporcional, pero con un tipo de circunscripciones que hace que tengamos efectos mayoritarios en nuestro sistema electoral.
Cuando se producen elecciones en España, los resultados en provincias como Madrid o Barcelona son razonablemente proporcionales. No ocurre lo mismo si hablamos de otras provincias. Creo que ha llegado el momento de que en nuestro país haga avances constitucionales que nos permitan racionalizar y superar las dificultades que seguramente en aquellos momentos de negociación con cuadros de la dictadura no permitieron los avances necesarios. Estoy pensando también en el Senado. Como todos sabéis, el Senado fue una Cámara que se ideó con la voluntad de buscar un trabajo, una jubilación dorada para buena parte de los procuradores franquistas, y continuó de alguna manera con ese espíritu, convirtiéndose en un cementerio de elefantes. Yo lo he visto. Cuando he visitado el Senado para ver allí a nuestros senadores, buena parte de las viejas glorias de la política entienden que eso es un espacio de jubilación de oro. Escasas competencias y mucho gasto para los ciudadanos. Nosotros pensamos que ya es hora de entender lo que significa el modelo alemán y el modelo del Bundesrat para entender que el Senado en España debería ser una Cámara de representación territorial. Es verdad que aquel contexto de cambio implicaba muchas dificultades que yo creo que en buena medida hoy han desaparecido o al menos se han relajado. La judicatura en el año 1978 era, si cabe, mucho más conservadora que la actual. Las Fuerzas Armadas entonces no eran lo que son ahora. Nuestras Fuerzas Armadas, por suerte, se han modernizado mucho en los últimos 400 años y el compromiso democrático de las mismas, salvo contadísimas excepciones, es algo claro. E incluso la Iglesia Católica, que evoluciona menos, no es la misma, y yo creo que no debería tener el mismo poder en el año 2015 para condicionar las decisiones de un Estado que el que tenía en 1978. Creo además que la Iglesia Católica cuenta con un gran Papa que está llevando a cabo avances muy interesantes y a pesar de que tengamos notables diferencias, creo que jugamos en el mismo bando. Por desgracia, en aquel momento, en 1978, había que dar una salida a la Ley Fundamental de Sucesión de 1947 y hubo que establecer en la Constitución que la jefatura del Estado en nuestro país se iba a ejercer por razones hereditarias y no por sufragio universal. Yo creo que va siendo tiempo también de que en España pues todas las grandes responsabilidades, y para empezar la del jefe del Estado, pues se tengan que presentar a las elecciones. Creo que es un avance democrático muy razonable. La pregunta que toca hacerse ahora es si podemos avanzar. Yo creo que sí. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica para avanzar. Nosotros hemos detectado cinco grandes problemas en España que podrían tener una solución constitucional. Y pensamos que esos 5 problemas no son 5 problemas que haya imaginado Podemos o que haya puesto encima de la mesa Podemos, son 5 problemas que son una evidencia y que comparten la mayor parte de los ciudadanos. Para empezar, en España los derechos sociales no se respetan. El derecho a una vivienda digna, el derecho a una educación de calidad y gratuita, el derecho a una asistencia sanitaria universal, gratuita por no hablar de los derechos ambientales y de las condiciones de trabajo. No hay que olvidar que la Comisión Europea dijo que el salario mínimo en España no sirve para garantizar la dignidad de los españoles. Es algo que podría tener una solución constitucional simplemente poniendo al mismo nivel los derechos sociales que los derechos civiles y políticos. En nuestro país la corrupción es un problema, pero es un problema que no se soluciona con maquillaje y no se soluciona dándonos golpes en el pecho. A mi juicio, las puertas giratorias que comunican los consejos de administración con los consejos de ministro son un problema de corrupción estructural. ¿Por qué no puede garantizar la Constitución que en este país quien haya sido expresidente o quien haya sido exministro no pueda ser comprado por una gran empresa para que trabaje en su consejo de administración? Pondré un ejemplo muy claro. Sabéis que en España algunos partidos políticos siguen defendiendo la energía nuclear, cuando la energía nuclear se ha demostrado no solamente un peligro para la salud pública, sino más cara y más ineficaz que las energías renovables. Pues porque empresas como
haciendo mucho dinero con la energía nuclear. Y mientras esas empresas tengan a exministros y a expresidentes del Partido Popular o del Partido Socialista en sus consejos de administración, el Parlamento no podrá llevar a cabo la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, porque si hacemos un referéndum en España, estoy convencido que la mayor parte de los ciudadanos españoles, viendo lo que ocurrió en Chernobyl, viendo lo que ha ocurrido recientemente en Fukushima, no querrían que nuestro país siguiera teniendo energía nuclear. Y sabemos que apostando por las renovables podríamos reducir notablemente la dependencia energética de nuestro país del petróleo. Y eso se puede hacer con cambios constitucionales muy razonables. En nuestro país hay un problema que tiene que ver con la independencia de la justicia. Hemos visto cómo magistrados que han cobrado por dar conferencias a la fundación del partido del gobierno son después los que tienen que juzgar esos casos de corrupción. Ya está bien de control político de los jueces. Uno de los principios fundamentales para entender la democracia es la división de poderes y la independencia del poder judicial, y se pueden hacer cambios constitucionales que hagan que tengamos una judicatura más independiente y sistemas de gobierno de la judicatura que aseguren y que refuercen esa independencia y que no sea un reparto de cuotas entre los partidos políticos. Con respecto al sistema electoral, simplemente diciendo que la provincia no puede ser el espacio de representación democrática, que pensar simplemente en las comunidades autónomas nos podría hacer tener un sistema electoral más racional que responda más a la proporcionalidad que establece la Constitución del 78. Y en lo que se refiere a la cuestión territorial, cuando ha quedado claro que el sistema del café para todos, cuando ha quedado claro que esa solución transitoria que hacía que nuestro famoso jurista persa dijera qué les pasa a los españoles con su cuestión territorial, pues quizá tengamos que asumir que la grandeza de nuestro país es su diversidad y su plurinacionalidad y que no tengamos ningún miedo a la democracia. ¿Cómo planteamos nosotros que hay que hacer estos cambios constitucionales? Pues como todos los demócratas, apelando a la soberanía nacional. A mí muchas veces me preguntan, ¿pero quién tendría que votar? Y yo digo, todos los españoles y todas las españolas. Por la vía del artículo 92, que como recordaréis sirvió para que en nuestro país hiciera un referéndum sobre la adhesión de España a la Constitución Europea, podríamos plantear referendos consultivos. Podríamos plantear un referéndum consultivo en España y ese artículo también permite que se hagan referéndums en el marco de territorios concretos de nuestro país. Estoy pensando en Cataluña, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que emplazaba al Parlamento catalán y al Parlamento español para que se pusieran de acuerdo en buscar una solución que tuviera un encaje constitucional. Esto lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España, pero alguien que entiende que un encaje constitucional de Cataluña como nación dentro de España es la única garantía, y por eso digo que somos la única fuerza política con capacidad para garantizar la unidad de España, es la única garantía de que podamos continuar juntos. Que lo que ha pasado con el independentismo en Cataluña tiene que ver en buena medida con que un 42% de los ciudadanos catalanes dicen que se hicieron independentistas exclusivamente como reacción a los gobiernos del Partido Popular. ¿Quién está rompiendo España? ¿Quién ha sido una fábrica de independentismo en nuestro país? Bromeaba el Íñigo Errejón diciendo que claro, que como siga el Partido Popular 4 años más se van a querer independizar hasta los de Valladolid. Y no le faltaba razón. Hay alguien que dice, bueno, pero hacer un referéndum por la vía del artículo 92 o hacer 2 referéndums simultáneamente, como procesos simultáneos a través del artículo 92 no tendría efectos jurídicos. Un referéndum siempre tiene que tener efectos políticos y eso sería un emplazamiento a las Cortes españolas para tomar en consideración lo que han votado los ciudadanos. Me preguntaba antes una compañera que no había podido entrar, decía, ¿qué harías si fueras presidente del gobierno? Pues no tener ningún miedo a plantear estas 5 garantías, que no son propuestas, que en campaña electoral mucha gente hace propuestas que después no se pueden aplicar. Estas 5 garantías constitucionales, un cambio en el sistema electoral para que sea más proporcional, un cambio en el modelo de justicia para que tengamos un sistema judicial más independiente, blindar los derechos sociales y medioambientales al mismo nivel que los derechos civiles y políticos, al mismo tiempo prohibir constitucionalmente las puertas giratorias y la solución democrática a los problemas territoriales, someter esto a referéndum de todos los españoles y de todas las españolas, porque yo creo que nuestro país no se merece le tutele,
Creo que estos 40 años han servido para dejar claro que en este país los españoles y las españolas son mayores de edad para tomar ellos y ellas directamente las decisiones más importantes. Y un presidente de gobierno no tiene que tener miedo ni a las ruedas de prensa, ni a los debates, ni a la democracia. Y que en este país tienen que votar todos los españoles, porque estamos viviendo una nueva transición en la que hay una serie de cambios con los que nos estamos jugando no la próxima legislatura, sino seguramente la próxima década o los próximos 25 años. Y eso no se puede volver a hacer a espaldas de la gente. El marco constitucional actual permite que haya referéndums en nuestro país y yo creo que yo creo que los ciudadanos españoles participando de la política, diciendo nosotros lo entendemos así o lo entendemos asá, es la manera más eficaz de avanzar en una democracia. No me voy a extender más porque yo creo que en sede universitaria es una obligación debatir no solamente con los profesores, sino también con los estudiantes, así que estoy aquí no solo para responder a preguntas, sino para dialogar y para debatir con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Seguro que tenéis muchísimas cuestiones, sois muchísimos, va a ser muy difícil ordenar el debate, así que me voy a permitir rogaros o haceros algunas indicaciones a tono de ruego muy especial. Primero, que seamos capaces de escucharnos. Segundo, que quienes tomen la palabra, que van a ser razonablemente muchos menos de los que tengáis intención de hacerlo en este mismo momento, lo hagáis de forma muy breve para que Pablo Iglesias tenga la oportunidad de contestar, a quien se va a oír más que las preguntas porque no disponemos ni siquiera de micrófonos. Y un ruego también para atender... hay micrófonos, de acuerdo, pues entonces eso nos facilita algo las cosas, pero insisto en la brevedad, por favor, para que quepa el mayor número de palabras posible. Yo estoy segura de que Pablo va a responder de forma breve para que podamos escuchar la voz de muchos de vosotros. Y os decía, un ruego también, tenemos que acabar el acto necesariamente, no más allá de las 2:15 por otros compromisos que tiene Pablo Iglesias, de manera que os ruego que no nos enfademos si tenemos que poner en un momento determinado fin a un debate que sería interminable y que espero continúe en otros momentos y en otros lugares con seguridad, con este mismo personaje y con otros que nos puedan interesar. Buenas tardes. Hace 40 años también que se firmaron los acuerdos tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, y entonces quería saber si usted llegara, si usted llega a ser presidente del gobierno o miembro de la oposición, ¿qué haría en ese sentido? Una cuestión metodológica. Os pediría que os presentéis vuestro nombre para que me pueda dirigir a vosotros por vuestro nombre y os parece que recoja 3 o 4 preguntas para que podamos hacer el mayor número posible de preguntas. Y muchísimas gracias por la pregunta. ¿Tu nombre es? Me llamo Elien. Elien. Yo me llamo Silvia y estudio Derecho. Mi pregunta es básicamente, estoy de acuerdo en la parte en la que todos los españoles tienen derecho a decidir sobre lo importante, pero ¿cómo garantiza que la gente tiene la formación o el conocimiento mínimo para poder tomar esas decisiones de una manera adecuada? Porque creo que ahora mismo no se dan los medios para eso. Hola Pablo, somos Aitor y Celia, compañeros de Vallecas y representantes de la asociación ADAP. Queríamos saber que dentro de los distintos modelos de sistema de tribunal constitucional, ¿cuál sería vuestra propuesta? ¿Tu nombre era, perdona? Aitor Jiménez. Aitor. Entonces, quizá por aquí vamos a hacer 4 turnos de preguntas. Contesta Pablo, volvemos a abrir el turno de preguntas. Hola Pablo, soy Sergio, estudio Derecho y Políticas y mi pregunta es ¿por qué Podemos o usted no pide abiertamente la República, una nueva República? Muchas gracias.
Muchísimas gracias por las cuatro preguntas que tienen un nivel que da gusto para que luego digan para que algunos critiquen la Universidad Española. A la pregunta de Ian, las relaciones de España con Marruecos y con Mauritania son relaciones estratégicas. Estratégicas a pesar de las diferencias que pueda haber y de la valoración que podamos hacer de ese régimen político. Pero para mí hay una cuestión crucial que tiene que informar nuestras relaciones con Marruecos, y es la situación en el Sáhara. Nosotros pensamos que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación y explicaremos eso a nuestros colegas marroquíes cuando estemos gobernando. Respecto a la pregunta que hacía Silvia, había una cosa que antes se llamaba el sufragio censitario. Según el sufragio censitario, solamente tenían derecho al voto, derecho a decidir aquellos que tenían un patrimonio determinado, porque se entendía que no toda la gente tenía la preparación, la formación o el patrimonio suficiente para poder votar. En España, uno de los mayores defensores del sufragio censitario fue Cánovas del Castillo. Por cierto, una de las fundaciones que se refundó en Faes, la fundación del Partido Popular, se llamaba Fundación Cánovas del Castillo. Nunca entendí cómo un partido que se llamaba a sí mismo democrático tenía entre sus referencias a alguien que defendía el sufragio censitario. Yo creo que los ciudadanos españoles y españolas son mayores de edad para que nadie les tutele, para que nadie les exija un título universitario o un título de máster para poder votar y para poder decidir. En cualquier caso, teniendo en cuenta la formación y el nivel de algunos miembros de la clase política española, estoy pensando en aquella respuesta y la europea, creo que los ciudadanos españoles se equivocan menos tomando decisiones que los políticos, y que la democracia quiere decir que democracia de demos y cratos. El gobierno tiene que estar en manos del pueblo y los demócratas entendemos que las decisiones fundamentales las tiene que tomar la gente. La pregunta de es fundamental que el Tribunal Constitucional no se convierta en un instrumento para hacer política por parte del Gobierno. Pondré un ejemplo muy concreto. Yo creo que el Tribunal Constitucional hace casi 10 años, cuando se pudo haber aprobado un estatut en Cataluña para conjurar algunas de las cosas que aparecieron después. Creo que muchos de aquellos que presionaron al Tribunal Constitucional para que anulara algunos elementos de un estatut que fue votado mayoritariamente en Cataluña, ahora tendrían mucha prisa y estarían encantados de firmar ese estatut. Creo que un exceso de dependencia política del Tribunal Constitucional del Gobierno de turno es un error, y que seguramente podríamos articular a través de mecanismos de elección más serios una mayor independencia de los miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene que interpretar la Constitución, no puede ser un instrumento que resuelva problemas políticos del Gobierno. Respecto a la pregunta de Sergio, magnífica pregunta, pues seguramente es porque es el escenario que más les gustaría a los monárquicos. En política, a veces defender lo mismo que defendieron nuestros abuelos o que defendieron nuestros padres no implica defenderlos con los mismos significantes. Creo que a los monárquicos les encantaría un escenario que dividiera España entre republicanos y no republicanos, porque en ese escenario sin duda ganarían y estarían encantados de mantener a los republicanos en un porcentaje de población muy pequeño. Sin embargo, la política se puede representar a través de diferentes metáforas, y cuando nosotros decimos democracia, lo importante es que el jefe del Estado sea elegido a través de unas elecciones, y que si Felipe Borbón quiere elecciones tendría posibilidades de ganar. Creo que estamos diciendo las mismas y nuestros padres. La República no puede ser un significante que permita a los adversarios de la democracia decir que es un debate del pasado, que es debatir de la Segunda República o que es debatir de la Guerra Civil. La República son valores
democráticos. Son valores republicanos en última instancia que se pueden expresar a través de significantes que hoy son mayoritarios en nuestra sociedad. Hacer política significa, y esto es una cosa muy característica de Podemos, ocupar la centralidad. Y la centralidad no tiene nada que ver con el centro ideológico, con ese no lugar extraño que se situaría a medio camino de la izquierda y la derecha. La centralidad supone situarse políticamente en el centro de los problemas que preocupan a la gente. Y la democracia sí es algo que preocupa a la gente en nuestro país. Y los derechos sociales sí es algo que preocupa a la gente de nuestro país. Hay gente que no se identifica con las mismas etiquetas ideológicas que los que somos hijos y nietos de republicanos y si de estaría de acuerdo con nosotros en estas 5 garantías constitucionales. La política tiene que servir para mejorar la vida de la gente y para avanzar, a veces con nombres y con etiquetas distintas, aquellas de las que nos sentimos orgullosos también porque están en nuestro ADN político. A los adversarios de la democracia, a los que dicen que hay que separar economía, les encantaría tenerlos aisladitos en un porcentaje muy pequeño con las banderas y con los símbolos con los que es imposible construir una mayoría social. Pero nosotros hemos aprendido algo de todos esos demócratas que lucharon en el siglo XX por la justicia social, y es que cuando quieres cambiar las cosas estás obligado a intentar ganar. Vamos a ir repartiendo. Hola. Si os parece, vamos a ir repartiendo el micrófono por zonas, así perdemos menos tiempo entre intervención e intervención, de manera que luego pasará por aquí. No levantéis la mano, que os veo a todos. Os prometo que intentaremos llegar. Hola, yo... Bueno, pues... Dilo, Maribel, en la oficina de atención. ¿Te parece? ¿De atención al estudiante? Muchísimas gracias. Hola. Son nuestros estudiantes mayores. Que están todos. Hola, perdón. Adelante. Muy al hilo de esta última respuesta, quería preguntarle en qué mejoraría la vida de los españoles cambiar de monarquía a república y si es partidario de una república al estilo francés o al italiano. Buenos días, me llamo Nicolás, soy estudiante de Derecho ya de esta facultad. Pégate mucho. Sí, ¿se me escucha ya? Me llamo Nicolás, soy estudiante de Derecho ya de esta facultad. Y bueno, usted se ha referido al principio a Francisco Tomás y Valiente, que fue asesinado en un acto terrorista y su partido ha dicho en sus últimos días que no se quiere adherir al pacto antiterrorista. Me gustaría saber por qué y qué alternativa plantea usted. Muchas gracias. Gracias. Hola, Pablo. Buenos días. Soy estudiante también de Derecho, me llamo Joaquín y estudio en la Complutense. Bienvenido. Me gustaría hacer una pregunta bastante concisa al hilo de lo que estamos viendo últimamente en estos debates políticos. Me gustaría preguntarle qué medidas implantaría usted en el Gobierno para despolitizar la justicia. Mucha suerte de cara a las elecciones y muchas gracias por el trabajo que está haciendo. Hola Pablo, soy Fernando, estudio aquí Derecho IADE y quería plantearle una pregunta, que es que ¿cree que España debería seguir perteneciendo a la OTAN? Hola, buenas. Soy de la Universidad del Mayor. Aquí somos 1000 estudiantes mayores que venimos todos los días también a estudiar. O sea, que no solamente los jóvenes, sino también los mayores venimos. Y entonces le quería preguntar a Pablo, sobre todo una cosa, cuando llevéis vuestro programa, ¿vais a llevar las pensiones y las vais a blindar para que nosotros y todos nuestros hijos y nuestros nietos tengan unas pensiones dignas? Muchísimas gracias por todas las preguntas. Bueno, aprovecho que este es nuestro programa. Yo sé que es una cosa poco habitual que las formaciones políticas hagan un programa tan largo y que lo editen en forma de libro.
ya es accesible en Internet y bueno, yo recomendaría a todos, no que leyerais solo nuestro programa, que leyerais el programa de todas las formaciones políticas, porque creo que eso muchas veces sirve para, bueno, pues una opinión respecto a lo que vas a votar. No me podré extender todo lo que hace el programa, pero voy con vuestras preguntas. La pregunta que hacía el primer compañero, para nosotros la cuestión crucial no es, lo más importante en este país no es cómo se elige al jefe del Estado. Eso no quiere decir que no sea una cuestión que nos parezca que en algún momento habrá que racionalizar. A nosotros nos parece que lo fundamental en este país, en este momento, es que estos 5 elementos se garanticen. Pienso que mejoraría mucho la vida de los españoles, que tuviéramos una justicia más independiente, que mejoraría mucho la vida de los españoles, que se blindaran constitucionalmente los derechos sociales y se pusieran al mismo nivel que los derechos civiles y políticos, del mismo modo que una resolución democrática de los problemas territoriales, acabar con los consejos de administración. La otra cuestión, creo que si la República se convierte en una suerte de sí o no, perdemos pues, lo fundamental de los valores que inspiran las constituciones democráticas, que es la clave en última instancia del republicanismo, y es que los derechos civiles y los derechos sociales, eso que los franceses llaman libertad, igualdad y fraternidad, sean no solamente los principios ideológicos rectores de nuestra modernidad, sino que también a la práctica, pero no soy en ningún caso un fetichista al respecto. Respecto a la segunda pregunta, nosotros pensamos que el terrorismo se debe combatir con inteligencia y con eficacia, y desde el minuto 1 empezamos a hacer propuestas. Teníamos la sensación de que algunos hacían declaraciones, e incluso que elevaban mucho el tono de voz, y que no hacían propuestas, o que si proponían algo era precisamente aquello que no había servido para librarnos de la amenaza terrorista, sino todo lo contrario. Y estoy convencido de que Tomás y Valiente estaría de acuerdo conmigo en esto. Creo que endurecer el Código Penal para enfrentar al yihadismo es torpe, porque amenazar con la cadena perpetua o con un derecho penal más riguroso, renunciando así a uno de los elementos fundamentales de los países democráticos, que es tener un sistema penal garantista, es de alguna manera poner de rodillas nuestra democracia frente a los terroristas. Nosotros, sin embargo, hemos propuesto reformemos la ley de enjuiciamiento criminal y acabemos con el secreto bancario, porque a lo mejor si acabamos con el secreto bancario podemos seguir el rastro del dinero que llega hasta la financiación del ISIS. Nosotros hemos dicho, no puede ser que España exporte el 15% de su material militar a Arabia Saudí cuando todos los expertos dicen que buena parte de la financiación original del Estado Islámico provenía de donaciones de supuestas organizaciones caritativas saudíes. Nosotros hemos dicho, dicen los expertos, que el Estado Islámico se financia vendiendo petróleo en el mercado negro turco. Y se supone que Turquía es un aliado de nuestro país. Pues a lo mejor tiene más sentido, porque hacer contrabando de petróleo no es hacer contrabando de algo pequeñito, eso se ve, y hay dispositivos de inteligencia que permiten ver eso. Pues a lo mejor tenemos que hablar con nuestros colegas turcos y decir, no puede ser que en territorio turco esté el Estado Islámico financiándose vendiendo petróleo. Tenemos que dialogar con el gobierno de los Estados Unidos y tomarles la palabra. Cuando Hillary Clinton dijo, hemos fracasado en crear una milicia anti-al-Assad, se estaba refiriendo al Estado Islámico. Es como rectifiquen, colegas estadounidenses, quizá ustedes hayan sido desgraciadamente corresponsables del crecimiento del yihadismo. Y cuando yo le transmití a Mariano Rajoy, estamos de acuerdo en que solo una negociación y un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y Francia puede contribuir a normalizar, dentro de lo que se pueda normalizar la situación siria, normalizar políticamente la zona, es la principal garantía para la seguridad de los europeos. Mientras nosotros hacemos esto y nos ponemos a disposición del gobierno, algunos vuelven con el discurso de Aznar, que era el discurso de Bush de la guerra contra el terror. Y esto no se ha demostrado un fracaso, dejando a un lado, digamos, todos los costes éticos y morales y todo el sufrimiento infringido.
Y esto no es algo que sea ineficaz porque lo digamos nosotros, es que el propio Tony Blair, uno de los que posó en la famosa foto de las Azores, en la que parece que ahora quiere posar Albert Rivera, ha reconocido que precisamente por la guerra contra Irak el fenómeno del terrorismo yihadista ha crecido y amenaza todavía más a los europeos. Entonces, frente a los que entienden que los pactos son una camiseta o un pin, nosotros decimos no, 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 vamos a sentarnos todos, vamos a poner soluciones. Hay más elementos que nos unen que elementos que nos separan, pero en esta cuestión hace falta responsabilidad de Estado. Y es vergonzoso que algunos pretendan utilizar electoralmente algo tan grave y que produce tanto sufrimiento como el terrorismo. Y creo que nosotros desde el minuto 1 hemos puesto soluciones y propuestas de soluciones encima de la mesa. Respecto a la despolitización de la justicia, en nuestro programa señalamos algunas propuestas que tienen que ver con la manera en la que se elige el Consejo General del Poder Judicial. Planteamos incluso que pueda haber más elementos de participación ciudadana, que algunos dicen, bueno, es terrible que participen los ciudadanos. Lo que está claro es que el sistema actual de cuotas de partidos no se ha demostrado eficaz para que tengamos un sistema judicial independiente. Entonces nosotros decimos, abramos puertas y ventanas y permitamos dispositivos de participación mayores. Incluso también hablamos de dispositivos que podrían implicar asegurar la mayor independencia posible de los magistrados que vayan a ser elegidos. Con la cuestión de la OTAN, yo, los primeros recuerdos de infancia que tengo es ir de la mano con mis padres en las movilizaciones del 86. Creo que desde entonces ha pasado mucho tiempo y he dicho muchas veces que a mí la OTAN me parece... Alguien le da al botón. Hay que esperar a que va. Parece el castillo del conde Drácula. Creo que a la OTAN le ocurre un poco como a esta pantalla, que se ha quedado vieja y que chirría. La OTAN surge en un contexto de Guerra Fría. Una vez termina la Guerra Fría, muchos señalaron que había dejado de tener sentido la existencia de la OTAN. Y nosotros apostamos por un modelo diferente, por un modelo de defensa integral europeo. No se me escapa una cosa que me han explicado muchos profesionales de las Fuerzas Armadas, y es que la OTAN representó avances para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas que venían de un contexto de una dictadura. Las Fuerzas Armadas de una dictadura, cuando empiezan a participar en misiones en el extranjero, mejoran en eficacia y en compromiso con ciertos valores democráticos. Y cuando me dicen, ¿te gusta que la seguridad y la defensa de tu país dependa de los Estados Unidos? Digo, no. Quiero avanzar hacia un sistema de defensa integral europeo que poco a poco vaya dejando la OTAN atrás. Pero soy consciente de la realidad geopolítica europea que afecta a mi país y entiendo que mi país tiene que cumplir una serie de compromisos jurídicos. Pero el compromiso es claro, el compromiso es avanzar para que la OTAN poco a poco forme parte del pasado y los españoles tengamos un sistema de defensa no dependiente de Estados Unidos que apueste por un sistema integral de defensa europea, porque somos europeístas. Una de las expresiones que de manera más acertada han definido la realidad de Europa, decía, Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Yo en esto estoy de acuerdo con el general de Gaulle cuando decía que si construimos Europa lo tenemos que construir en serio. Creo que Europa de integración política, no puede ser que el Parlamento Europeo sea solamente una cámara de legislación, no puede ser que buena parte de las decisiones que se toman en Europa no tengan un aval democrático más directo y pensamos que Europa tiene que tener un sistema de defensa propio, no dependiente ni de Rusia ni de los Estados Unidos. Y la construcción de Europa tiene que apostar por eso. Yo sé que mi país tiene una serie de compromisos legales que se tienen que mantener, pero creo que con otros colegas europeos podemos avanzar en la dirección de que nuestra defensa no dependa de los Estados Unidos. Respecto a la pregunta de Maribel, yo creo que no se puede y creo que en muchos retrocesos. En este país tenemos familias
enteras que están viviendo con la pensión de los abuelos. Y si no hay todavía niveles de exclusión social más amplios en España, es precisamente por ese esfuerzo que han hecho en muchas familias pensionistas, que han hecho que su pensión se tenga que estirar. Nosotros apostamos por un modelo en el que la salida de la crisis no dependa de los recortes. Pensamos que lo fundamental para salir de la crisis es el aumento de la demanda, y el aumento de la demanda implica asegurar todas las prestaciones sociales y las pensiones, por supuesto. Bueno, hay preguntas por ese lado, que creo que estaba ahí el micrófono, pero vamos a trasladarlo inmediatamente aquí por justicia redistributiva, ¿eh? Sí. A ver, ya, por favor. Sí. ¿Se oye? Sí. Mi duda, Pablo, soy Samuel Crespo Fernández, estudio junto con mi compañero Derecho y ADE, Samuel Crespo, aquí junto con mi compañero estudio Derecho y ADE de la Autónoma, y mi duda era referente al problema del independentismo catalán. Comparto junto contigo la decisión de permitir que decida el pueblo de Cataluña mediante un referéndum vinculante, pero en caso hipotético de que el pueblo de Cataluña diera una respuesta afirmativa de separarse definitivamente del Estado español, ¿sería conveniente permitirles que se independizaran por completo, separar esa parte del territorio? Por favor, hacia el otro lado, por favor, os lo pido. A ver. Buenas, Pablo, soy Edgar, estudio matemáticas. Quería preguntarte si en esta soberanía popular, que es la democracia del futuro, como estamos de acuerdo todos los demócratas, ¿es posible mantenerse en el euro después del fracaso absoluto del gobierno de Syriza y la humillación del pueblo griego ante el referéndum en el que dijeron que no a las mismas medidas que siguieron aplicando? Adelante. Vale, hola, yo soy Elisa, estudio Antropología Social y Cultura. Pero no solo en cuanto... Gracias. Pero no solo en cuanto a la violencia que se puede sufrir a manos de sus parejas, sino la violencia que sufrimos todas las mujeres cuando salimos a la calle, viendo en medios de comunicación pues imágenes en las que no nos sentimos representadas, etcétera, lo que considero que es algo cultural. Entonces me gustaría saber qué opinas sobre la paridad, es decir, sobre que haya tanto dentro de tu partido como si llegas a ser presidente en el gobierno, o sea, en el Parlamento, el mismo número de hombres y mujeres. Y es eso. A ver, una última pregunta por allí. Hola, me llamo Yelizabeta y estudio Derecho, primero de Derecho, y quisiera preguntar cómo se van a aplicar los artículos 427 del Tratado de la Unión Europea y el 222 de la funcionamiento de la Unión Europea para hacer frente a la situación que se está viviendo en el plano internacional. No tenemos aquí el tratado, lamentablemente. Ambos artículos, 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 427 de la Unión Europea, hablan sobre las medidas que puede tomar la Unión Europea en situación de ataques militares y formas de terrorismo. Dos preguntas muy concretas, Pablo. Soy Álvaro, soy economista. Me gustaría saber si va a instaurar algún mecanismo legal en caso de que el presidente del gobierno no cumpla con lo que ha defendido su programa electoral, si va a instaurar algún mecanismo legal para que ese presidente esté obligado a dimitir. Una muy cortita. ¿Por qué Podemos tiene tal rechazo al TTIP? Está negociándose en secreto respecto a la sociedad, pero eso no quiere decir judicial. Por lo tanto, me gustaría que explicara un poco, sobre todo desde tu postura de europarlamentario. Gracias.
Venga, adelante. Si te lo... Me da miedo que mucha gente no sepa lo que es. Yo lo veo como claramente inconstitucional porque es un ataque a la soberanía nacional, en tanto que permite que una empresa privada pueda denunciar a un Estado. No hay mayor ataque a la soberanía nacional que esa. Pero me gustaría saber, en caso de que no sea inconstitucional, porque vete tú a saber que un presidente del Tribunal Constitucional afiliado al Partido Popular puede ser constitucional cualquier cosa. ¿Qué medidas constitucionales o legales vas a tomar para impedir que se aplique el TTIP en España? Porque trabajamos con la OTAN, yo estoy dispuesto a aceptar que la monarquía siga ahí por un tiempo, pero con el TTIP sí que no. De nuevo muchas gracias a los 5 por las preguntas porque son excelentes. La pregunta de Samuel. Yo creo que no hay que tener miedo a la democracia y que la seducción es un mecanismo mucho más eficaz que la prohibición. Yo no quiero que Cataluña se vaya de España. Y, sin embargo, creo que nosotros, que defendemos el derecho a decidir, tenemos muchas más posibilidades de garantizar que Cataluña va a seguir construyendo un proyecto conjunto con España que los que se empeñan en agitar las banderas de la prohibición. Creo que la independencia de Cataluña es mucho más posible con el Partido Popular, con Ciudadanos o con el PSOE en el gobierno que si ganamos nosotros. Y eso lo sabe Artur Mas. O sea, la agresividad que Artur Mas ha mantenido con nosotros, diciendo que éramos como Aznar, tiene que ver con que nosotros decíamos, si no hay ningún problema. O sea, nosotros hemos dicho, no tienen legitimidad para hacer ninguna declaración cuando ustedes dijeron que estas elecciones eran un plebiscito y ustedes no lo ganaron. Y un Parlamento tiene la obligación de elegir un gobierno que solucione los problemas de Cataluña que tienen que ver pues con que en Cataluña hay todavía más niños que en la Comunidad Valenciana que están estudiando en barracones. Pero fíjate que nosotros no tenemos ningún problema en preguntar a los catalanes. Y nosotros pediríamos el sí a continuar en un proyecto colectivo con nosotros. Y estoy convencido que reconociendo Cataluña como nación, con un encaje constitucional nuevo, vamos a poder seguir trabajando juntos. Hay lo digo en plan de broma, pero el otro día estuve viendo la película de 8 apellidos catalanes. Es una comedia romántica que verá muchísima gente y que tendrá muchísimo éxito de taquilla. Y hubo elementos que me impresionaron porque creo que ya son una realidad en la sociedad. Fue la primera película que yo recuerdo haber visto, y soy bastante cinéfilo y me gusta mucho el cine, la primera película española en la que escuché hablar castellano, catalán, gallego y euskera. Algún problema hay en este país cuando las lenguas oficiales que existen en este país no podían aparecer en un dispositivo cultural como es el cine. La película, digamos, construye arquetipos de los que reírse. Se ríe al mismo nivel de un sevillano, de un catalán, que de un vasco y de una gallega. Y a veces, a través del humor, se pueden reconocer cosas o se pueden decir cosas que a algunos políticos les cuesta decir. Y es que nuestro país es plural, que España es plurinacional, que hay diferentes sentimientos, que hay diferentes identidades y que eso no es una cosa mala, que esa fue una de las asignaturas pendientes en la Constitución del 78 y que en 2015 podemos seguir avanzando. Creo que el crecimiento del independentismo en Cataluña, bueno, no lo creo, es que es evidente que es así, tiene que ver con la cerrazón que han mantenido los gobiernos del Partido Popular en los últimos años. Si hay encuestas que dicen que el 42% de los que hoy se declaran independentistas lo han hecho como exclusiva reacción al gobierno del Partido Popular. Por eso creo que con una propuesta democrática, con un encaje constitucional nuevo, somos los únicos que podemos asegurar que la mayor parte de los catalanes van a querer ir. La pregunta que hace magnífica pregunta. Creo que Alexis
dio un ejemplo de coherencia, porque efectivamente él no fue capaz de aplicar todos los elementos de su programa. Era algo de lo que éramos conscientes desde el principio, que uno de los problemas que afectan a los Estados europeos es la limitación soberana y que, de alguna manera, los Estados no tienen dispositivos soberanos suficientes para tomar decisiones sin, digamos, asumir la correlación de fuerzas a nivel europeo. Y Alexis Tsipras sabía perfectamente que si Renzi no se movía y que si Hollande no se movía y no se construía un espacio europeo de mayor resistencia a las políticas de Merkel, su gobierno se iba a quedar muy limitado. Pero creo que le honró algo que no hizo Zapatero, y es preguntar a los griegos. Es decir, no me van a dejar hacer ciertas cosas que querría hacer. ¿Ustedes están de acuerdo en que yo siga siendo el presidente o no? Y los griegos fueron a votar. Y los que defendían la opción de la salida unilateral del euro, que yo creo que sería un desastre, porque aunque entienda que la moneda única se ha construido sin instrumentos de control democrático y aunque me parezca grave que un país no tenga soberanía para devaluar en una situación de crisis y aunque me parece que el Banco Central Europeo debería tener controles democráticos, lo que implicaría la salida del euro es que desde el primer momento los ahorros de muchos ciudadanos griegos pasarían a depreciarse 3, 4 o 5 veces y eso no hay gobierno ni país que lo resista. Entonces entiendo que el gobierno fue honesto y preguntó a los ciudadanos, tenemos más límites de los que nos gustaría para actuar. ¿Queréis que sigamos nosotros gobernando o preferís volver a Nueva Democracia y al PASOK? Y creo que los griegos dijeron, queremos que siga Alexis Tsipras y que siga el gobierno de Syriza. Y aún así se han producido avances de una manera mucho más lenta que le hubiera gustado al gobierno. Y creo que esos avances también han implicado que hay más cosas que están cambiando en Europa. Nosotros hemos tenido reuniones, por ejemplo, con el Partido Socialista Flamenco, que nos ha dicho estar más cerca de nosotros que del Partido Socialista en España. Nos hemos reunido con críticos socialistas parlamentarios del gobierno de Hollande que están de acuerdo con nosotros. Cada vez hay más sectores en el Partido Democrático Italiano que dicen la vía de la austeridad y lo que está haciendo Matteo Renzi no sirve. Lo que vamos a ver en Portugal, a pesar de las resistencias de un jefe del Estado que sí, en este caso fue elegido democráticamente, pero no ha demostrado tener un gran talante democrático al tratar de bloquear por todas partes lo que dijeron los ciudadanos portugueses votando. Lo que ha ocurrido en Reino Unido, con Jeremy Corbyn ganando las primarias en nada más y nada menos que en el partido que hegemonizó Tony Blair, revela que hay cosas que están cambiando en Europa. A lo mejor cambiar más despacio. Y una cosa muy clara con respecto a nosotros. Grecia es un país que representa el 3% del PIB europeo. Nosotros somos la cuarta economía de la eurozona. Los márgenes que tiene España en términos soberanos para hacer política, a pesar de las digamos obvias y de los límites soberanos de los son mucho más amplias. Respecto a problema con la lo que plantea Elisa, toda la razón. En Podemos, además, planteamos en nuestras listas para que fueran paritarias, mi gobierno será paritario, y ocurrió una cosa en Podemos de la que estoy orgulloso, que ciertos mecanismos de discriminación positiva concebidos para favorecer a las mujeres, en Podemos empezaron a favorecer a los hombres. Eso demostraba que las mujeres que se presentaban a las primarias eran en general mucho más votadas que los hombres. Y creo que es algo de lo que podemos estar satisfechos, que ya poco a poco no vayan siendo necesarios todos los elementos de discriminación positiva. Antes hablaba con vuestra decana que me decía, tengo un equipo de canal compuesto mayoritariamente por mujeres, aunque era ciertamente las imágenes de todos los señores que han sido decanos y que haya que esperar hasta bien entrado el siglo XXI para que esta facultad tenga por primera vez una decana. Yo creo que se están produciendo muchísimos avances y que hay que seguir trabajando en esta dirección. A mí las cuotas me parece bien. Parece que se debería obligar a que el gobierno fuera paritario y creo que esa paridad también tiene que contar con mecanismos en la formación de las listas electorales. En lo que se refiere a la violencia machista, nosotros pensamos que hay que seguir avanzando, que ahora mismo se obliga a las mujeres a poder
a tener que poner una denuncia para ser merecedoras de algún tipo de protección social. Nosotros pensamos que los servicios sociales pueden intervenir antes y que no tiene que ser imprescindible que una mujer presente denuncia para que pueda tener unos mínimos elementos de protección económica que le den las instituciones de su país, y por eso pensamos que hay que avanzar y que no consentir recortes en la lucha contra la violencia machista. Respecto a la difícil pregunta sobre la aplicación de los artículos 427 y 222 del Tratado de la Unión Europea y de la Unión Europea, aunque al igual que Joaquín, yo soy licenciado en Derecho por la Complutense, que aquí estamos en minoría, no sé si sería capaz de dar una respuesta técnica correcta. Lo que sí sé es que la respuesta fundamental a este tipo de terrorismo se fundamenta más en la inteligencia y en la colaboración de los servicios secretos que en medidas militares. Esto, de nuevo, lo empieza a decir, al final lo va reconociendo todo el mundo. Alguien tan poco sospechoso de simpatizar con Podemos como Javier Solana, exministro de Educación del Partido Socialista y exsecretario general de la OTAN, declaraba ayer en la radio que le parecía un error el envío de tropas tanto a Siria como al Sahel. Creo que poco a poco el sentido común se va imponiendo y que es más el trabajo de inteligencia y el reforzamiento de nuestras instituciones democráticas la mejor, nunca hay garantías en esto, pero la mejor vía para enfrentar el problema del terrorismo. Yo creo que hay que ser autocríticos con la política exterior de la Unión Europea, y me apena que algunos estén cayendo en el discurso de culpar a los refugiados. Europa fue un continente productor de cientos de miles de millones de refugiados, y los refugiados han sido las primeras víctimas del terrorismo yihadista. Y yo quiero seguir estando orgulloso de que Europa, de que nuestro continente pueda seguir siendo una referencia en el respeto de los derechos humanos. Respecto a la pregunta de Álvaro a propósito del TTIP, nosotros hemos sido muy críticos y hemos trabajado en el Parlamento porque entendemos que el TTIP supone violaciones graves a nuestra soberanía. Que el TTIP pueda pasar por encima de las legislaciones laborales de los países de la Unión, que el TTIP pueda pasar por encima de las regulaciones y de las legislaciones que tienen que ver con las normas de seguridad e higiene y con los controles de calidad, nos parece algo muy grave, por no decir, como mencionaba el compañero, lo que implica que una corporación pueda denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje y que se establezca un sistema de arbitrajes con árbitros que cobran enormes cantidades de dinero. Creo que en instancia, y eso tiene que ver con el secreto con el que se están manteniendo las reuniones, con la voluntad de algunas corporaciones de poner a los gobiernos de rodillas y que esas corporaciones vayan asumiendo una serie de atribuciones soberanas que no les corresponden. Hay que explicar a esas corporaciones que si quieren tener poder político se presenten a las elecciones. Pondré de nuevo un ejemplo. Todos hemos visto lo que ha pasado con piezas. Pues creo que eso es revelador de la importancia de que exista un sector público que haga controles exhaustivos de calidad y de cumplimiento de las normas de los productos que después consumen los ciudadanos. ¿Nos da tiempo a una última ronda de preguntas? Bueno, casi termina una última ronda. ¿Dónde anda el micrófono? Que lo he perdido de vista. Bueno, sí, llega la voz. Pues os voy a dar la voz porque estáis de pie y me parece que habéis hecho un particular esfuerzo. A vuestra es la voz. Hola, Pablo. Buenos días. Soy Luis, soy estudiante de Hispánicas aquí en la Autónoma. Quería preguntar qué es lo que ha pasado, y por favor no me valen generalidades, para en lo que llamáis las elecciones más importantes de bastante tiempo, la izquierda de nuevo vaya a ir desunida y desligada completamente de las elecciones generales. Y qué valor estáis dando a las encuestas en los medios hegemónicos, teniendo en cuenta que también diarios más pequeños como el Diario.es
de cara al mundo laboral y que en otros países como en Estados Unidos el hecho de tener una carrera universitaria de su experiencia laboral, y quería preguntarle cuáles son las medidas que implantaría usted como presidente para que los jóvenes que somos del futuro tuviésemos más oportunidades y no darnos. Por favor, ya. Soy Patricia, estudiante de Filosofía Política y Economía. Más alto, por favor. Soy Patricia, estudiante de Filosofía Política y Economía. Y bueno, primero te quería mandar un saludo de parte de los miembros del Círculo de Podemos de la Universidad Autónoma y animaros a todos que os veo aquí. Y preguntaba respecto un poco al tema que has hablado, ¿por qué Podemos ha optado por la vía de la reforma constitucional en lugar de convocar un proceso constituyente que pone un nuevo pacto social? Cualquiera. Soy Sara, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Levántate y habla alto, para que te escuchen todos. Sara, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en esta universidad, soy de fuera, entonces sé el trauma que supone para unos padres tener que dejar de lado elementos básicos de su vida para que su hijo o hija estudie en una universidad. Entonces, ¿cuál es vuestra medida para que una familia tenga que hacer frente a una tasa universitaria de 2.000 euros de una universidad que presume de ser pública, pero no lo es? Hola, Pablo. Me llamo Silvia y estudio en la Autónoma Derecho y Arte. Y te quería preguntar que, bueno, la Constitución busca también la dignidad de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis afrontar el problema de que ciertos principios, tales como la vivienda digna o la eficacia inmediata y no indirecta como la tiene ahora? Gracias. Me encantaría seguir debatiendo, pero es que no tengo más tiempo, de verdad. O sea, estoy disfrutando como hacía mucho tiempo que no disfrutaba, pero ya estoy llegando súper tarde a lo siguiente. De verdad gracias. O sea, estoy impresionado con el nivel de las preguntas. A la pregunta de Luis de Hispánicas, sin generalidades. Había un editorial del diario El País que nos recomendaba a Podemos asumir sin ninguna duda el margen izquierdo del tablero político. Y yo soy de izquierdas y eso forma parte de mi cultura. Pero tuvimos la impresión al leer ese editorial que esto es como si en el que van a jugar el Madrid y el Barça, Luis Enrique le recomendara a Rafa Benítez qué alineación debe poner encima de la mesa. Nosotros pensamos que en nuestro país cambiaron muchas cosas y pensamos que el 15M puso encima de la mesa un nuevo lenguaje político que podía construir. Nosotros estamos convencidos de que el adversario nos querría con las etiquetas viejas de siempre, porque cuando entendemos la política solamente a través del eje izquierda y derecha, que es perfectamente válido para entender la política, nosotros decimos, si lo entendemos solamente en clave de ese eje, al final gana la banca, ganan los de siempre. Nosotros trabajamos mucho por tratar de incorporar a un proyecto político de cambio a todos los sectores, a todas las personas que podían aportar cosas, pero pensábamos que había elementos que ya habían cambiado en nuestro país y que determinados lenguajes y determinados estilos no servían para el cambio. Si hubieran servido para el cambio, si fuera tan obvio que aquello tenía que funcionar, pues los resultados electorales hubieran sido diferentes. Yo respeto y deseo de corazón buena suerte a aquellos que quieren mantener la llama viva de una vieja izquierda que ha apoyado, que ha construido muchas cosas buenas y que ha aportado muchas cosas buenas, y de alguna manera yo siento que eso está en mi ADN. Pero para lograr un cambio en nuestro país pensamos que había que construir con ciertos elementos nuevos. Creo humildemente que Podemos puede atribuirse a haber hecho que algunas cosas que parecían imposibles antes de las elecciones europeas ahora parezcan posibles y parezcan reales. Y eso fue precisamente porque
porque no asumimos esa, digamos, esa presión de los que querían seguir manteniéndonos en un lenguaje que había dejado de tener la virtud de servir para comprender lo que estaba pasando en nuestro país. Cuando nosotros dijimos primarias abiertas, algunos dijeron que eso era una cuestión americana. Creo que han cambiado muchas cosas y creo que hemos logrado que cada vez haya más distintas que estén trabajando en un cambio en el que nosotros no le queremos pedir un carnet a nadie. Respecto a lo que dicen las encuestas, nosotros seríamos prudentes. Decía el propio Alfonso Guerra, que creo que no es sospechoso de simpatizar con nosotros, que últimamente parece que algunas encuestas se han convertido en una manera de promocionar a unos partidos frente a otros. Y nosotros tenemos la experiencia de que antes de las elecciones europeas, las encuestas, antes, nos daban entre 0 y 1 diputados, y tuvimos 5. Y prácticamente ninguna encuesta fue capaz de prever lo que ocurrió en Madrid con Manuela Carmena, o lo que ocurrió en Barcelona con Ada Colau, o en Cádiz, o en Coruña. Y pensamos que si en algo coinciden todos los estudios es en la enorme cantidad de voto disponible. Y por desgracia para nosotros, nuestros adversarios, que nos siguen dando muy duro, parece que no se creen esas encuestas y que no se han relajado. Nosotros percibimos una sensación de... Y si algo ha demostrado este último año y medio en nuestro país es que el partido está abierto y nosotros nos vemos con posibilidades de ganar. La pregunta que hacía Patricia, reforma constituyente. Nosotros pensamos que los cambios constitucionales se tienen de alguna forma que adaptar a la voluntad política de nuestro país. Nosotros pensamos que hay elementos positivos en la Constitución del 78 y dudamos de que haya una mayoría social en España que quiera una nueva Constitución. Pero sí pensamos que en España hay una mayoría social que quiere cambios constitucionales en el texto existente. Si después se sigue llamando Constitución del 78 reformada o como se quiera llamar, nos da igual. Nos parece que hay un consenso en torno a esos 5 cambios y que tenemos que trabajar para que, bueno, pues para eso que ya ha ganado a nivel social se convierta en el nuevo contrato que sirva para los próximos tiempos. La intervención de Sara, pues bueno, yo creo que eso viola un principio democrático. Cuando uno tiene derecho a la educación en función de lo que tenga en su cuenta corriente, tenemos un problema democrático y nosotros tenemos una batería de medidas en el programa para asegurar que la educación a todos los niveles de nuestro país sea un derecho y no un privilegio de quien tiene dinero en el banco. La última intervención de día, y con esto acabo, pues claro que sí, el derecho a una vivienda digna no puede ser un elemento retórico que aparezca en todos los discursos. ¿A quién le va a parecer mal que todos los ciudadanos tengan derecho a una vivienda digna si ya lo pone la Constitución? Por eso nosotros decimos basta de propuestas, garantías, equiparación de los derechos sociales y medioambientales, salud, educación, vivienda, equiparación con los derechos civiles y políticos. Es decir, que la Constitución no sea un mandato genérico, sino que sea un mandato preciso que obligue a los poderes públicos a garantizar que la vivienda, en este caso, sea un derecho que se pueda ejercer. Y creo que ya muchos ayuntamientos, con enormes dificultades institucionales, han demostrado que se pueden hacer grandes avances a la hora de garantizar la alternativa habitacional de toda persona que se tiene que enfrentar a un desahucio, que con voluntad política, como decían los amigos de la PA, claro que se puede. Quería daros las gracias de verdad, y yo creo que se me nota el que bueno, pues hay otro tono y otro estilo en sede universitaria. Os tengo que pedir que os comprometáis. Yo creo que las universidades tienen que ser un laboratorio para construir el futuro, y creo que hoy habéis dado una enorme lección. Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba a preguntas tan difíciles y tan bien informadas. Así que mi reconocimiento hacia vosotros y vosotras, un honor estar aquí. Toca cambiar este país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Nos vamos todos ya con el alma caliente.